Luis Toro en las redes sociales, que es muy polémico. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensa de ese sacerdote que es llamado Luis Toro? ¿Qué piensa usted como pastor, qué piensa de él? Bueno, pues la verdad es que yo personalmente no lo conozco, nunca lo he visto. Pero es muy polémico. Yo tampoco, pero lo he visto mucho en las redes sociales. Me sale por ahí Luis Toro, sacerdote. Entonces yo quisiera que, de su punto de vista, ¿qué piensa usted de él? A ver, llamémosle Luis Toro, no sacerdote. Sí. O bueno, al menos que esté casado y tenga sus hijos en sujeción y esté conforme a la escritura. Esté conforme a la escritura. Pero creo que la palabra sacerdote no encaja allí. Los sacerdotes tienen que tener unas cualidades de las cuales habla la Biblia. Y creo que de pronto, como término humano, sí, sacerdote. Bueno, no lo conozco en persona, solo lo he escuchado. Sí, muy polémico. Un amigo mío venezolano me estuvo hablando del padre Luis Toro, creo que se llama. Sí. Y voy a hablar algo con mucho respeto. Mire, lo que pasa es que, como te decía ahora que estamos hablando, la palabra Babilonia significa confusión de muchas religiones. Entonces, ¿qué pasa? De que todo el que hace parte del catolicismo está confundiendo a la humanidad. Es como lo original y la copia. ¿Me hago entender? Siempre va a haber algo original y siempre va a haber la copia. El padre Luis Toro, que creo que va a ver este mensaje, no he tenido la oportunidad ni de conocerlo, no sé quién es ni dónde vive, no sé. Pero escucha este mensaje, padre Luis Toro, donde quiera que esté. Te digo padre del término humano, pero la Biblia muy bien manda que no llaméis padre a nadie en la tierra. Donde quiera que escuche este mensaje, mire, la sabiduría, el entendimiento, no identifica ni quiere entender de que esté en la verdad, no. La verdad se llama Jesús, el Hijo de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Esta es la verdad. ¿Qué es lo que pasa? De que si el padre Luis Toro le enseñara a la congregación y les dijera, mire, Dios, el que hizo el cielo y la tierra, Él no habita en templo hecho por manos de hombre. Dios no está en la católica. Uno diría, wow, está hablando la verdad. Si él dijese, no hay que tener imágenes ni representación de nada porque Dios es espíritu. No hay que tener los velones prendidos en el altar porque Dios es luz y no necesita que lo alumbren. Uno diría, wow, este hombre está... Hasta yo me iría a buscarlo. Me iría y me congregaría en esa iglesia. Pero no. ¿Qué es lo que pasa? De que el padre Luis Toro tiene mucho conocimiento y mucha sabiduría. Y hay un demonio llamado Belcebú que está sobre él y que solamente Dios a través de un hombre puede enfrentarlo. No se trata de debatir, de decir usted tiene la razón, yo tengo la razón, no. Se trata de enseñarle la verdad a un pueblo que está andando a ciega. Pero es polémico el tema porque es muy mencionado el padre Luis Toro. Sí. Pero la verdad no está en la iglesia católica. La verdad está en la Biblia. La verdad se llama Jesús. Ahora, ¿por qué no es la verdad? Porque los dogmas, las enseñanzas, lo dicen todo. ¿Cómo es posible que si una ley natural dice, para tú cruzar hacia el otro lado, espera que el semáforo esté en rojo? Para tú continuar, para tú cruzar al otro lado, sí, que el semáforo esté en rojo, para tú poder pasar. Pero puede venir una persona a decir, no, en verde yo lo he pasado muchas veces y no me ha pasado nada. Sí, está bien, no te ha pasado nada. Pero la ley natural es que hay que ser cuidadoso de lo que ya está establecido. Dios estableció de que Él es espíritu. Dios estableció de que no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué se le ora a María? ¿Por qué se le pide a María? Dios no comparte su gloria con nadie. De Él es la gloria. De Él es la honra. Cuando yo le estoy dando honra, gloria, oculto a otra criatura que no es Dios, ahí está el problema. Entonces, no hay que creerle al padre Luis Toro, hay que creerle a lo que está escrito en la Biblia. Y el padre Luis Toro
debe de arrepentirse y convertirse al evangelio, si Dios le da la oportunidad de hacerlo, porque de Dios es el poder. Y ese padre tiene mucha gente que lo defiende y que, mejor dicho, Alguien llegó allá donde él le dijo que por qué él no se casaba. Y él le dijo que no, porque Dios le daba el don de casarse y de no casarse, y él escogía de no casarse. ¿Qué tan cierto es eso? Mire, Que Dios da dones para no casarse. lo que pasa es que, por ejemplo, Pablo Escobar, cuando estuvo aquí en vida, hizo muchos males. Pablo Escobar, a través de los males que hizo, regaló muchas dádivas. La gente que estaba a favor de él era porque él logró con dádivas ganarse el corazón de ellos. Y también lo van a defender. Pero no quiere decir que porque lo defiendan esté en la verdad. Pablo Escobar regaló un barrio entero por allá por donde yo vivo. sí, lo defiende, ¿no? La gente decía, wow, mi papá Pablo Escobar, y lo defendían. Eso no identificaba ni quería decir de que Pablo Escobar estaba haciendo bien. No, él estaba haciendo mal. Lo mismo pasa. Aunque la gente lo defienda, no es la verdad y se acabó y punto. La verdad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La verdad es Jesús. Ahora, usted me hizo una pregunta que por qué no se casaba. Sencillo. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 22, escuchen bien, los que defienden pero que no leen. Porque hay dos diferencias. Hay una diferencia de tú creer lo que escuchas y no saber lo que hablas. Yo le aseguro que cuando Dios le abre el entendimiento al ser humano, independientemente del lugar donde esté, de la iglesia donde esté, Dios le abre el entendimiento, la persona va a tener la capacidad de darse cuenta en el error que estaba. Por ejemplo, si Dios habló y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando yo hago eso, yo estoy tratando a Dios de mentiroso. Ahora, quieren tomar una excepción que hubo con el apóstol Pablo, que hablando de lo que estamos hablando del conocimiento, me gustaría tocar ese tema también. Ellos defienden al padre Luis Toro. Claro, lo defienden. Pero porque ellos no leen. Ellos hablan de lo que escuchan, mas no de lo que saben. Si ellos leyeran y entendieran que la misa a los muertos es una mentira, ahora vaya a rezar la muerte pero no pague dinero. No, hay que pagar. Vaya a bautizar un niño pero no pague dinero. No, hay que pagar el bautismo del niño. Cuando la Biblia dice que creyera y fuera bautizado, pregúntele a un bebé si cree. El bebé no le va a decir, yo creo o no creo. No sabe nada porque es una criatura recién nacida. Ahora, el no casarse va en contra del mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo, Satanás, es tan astuto que como tiene a la gente cegada en su razonamiento, en la letra, en lo que conocieron, en lo que ellos creen que es así, lo lleva a ese estado a entender de que así están bien. Y es una mentira. Porque mientras tú no te casas, tú practicas cosas fuera de lo que Dios estableció. Ahora, no te echo la culpa, padre Luis Toro, de que no te cases. No te echo la culpa. El problema no está en que yo te eche la culpa a ti. El problema está en que ya Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Y me gusta este tema. El libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 22. Capítulo 1, verso 22. A mí me gusta hablar con la Biblia. No me gusta hablar palabras huecas y cosas sin fundamento. Dice así: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Escuche bien. Y en el verso 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad. Escuche bien, no lo estoy diciendo yo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Ya le dan honra a María, que ninguno de la generación que vivimos y que existimos conocieron a María. Nadie sabe cómo era María. Le dan honra, ¿cuántos que adoran a María, a San Pancracio, a San Cocho, a San Cudo, a cantidades de santos que no se sabe cuál es el verdadero.
Y en el verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres también cambiaron el uso natural que es contra la naturaleza, las lesbianas. Vamos para allá, que la Biblia está hablando claro. Y los hombres se entregaron en su lascivia hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos. Entonces mi pregunta es esta. Si Jesús hubiese sido católico, ¿por qué está prohibiendo estas cosas cuando Él las hubiera aprobado? Sí. Eso es una mentira grande. Bueno, eso es bueno que aclare ese punto. Por eso, cuando ya se llegó al fin del caso, ¿qué terminaron ellos haciendo? Mire, Saulo de Tarso era un ciudadano judío, de padre judío, pero Saulo de Tarso nació en Roma. El problema no es tu nacionalidad, el problema es lo que tú aprendas estando en ella. Pablo tenía la nacionalidad romana, él aprendió las costumbres y todo lo de Roma. Cuando el evangelio llegó a la tierra, que Cristo vino, como él ya tenía sus enseñanzas, sus culturas, comenzaron a perseguir a los evangélicos, a los cristianos. Entonces, ¿qué contradicción? Si Cristo fue católico, ¿por qué los católicos lo perseguían? ¿Por qué los judíos que lo rechazaron lo perseguían juntamente con el Imperio Romano? Porque el Imperio Romano tenía dominio sobre toda esa sociedad judía. ¿Por qué lo perseguían si Jesús era católico? No tenían por qué perseguirlo. Y fue tanta la persecución que Saulo de Tarso, siendo ciudadano romano, comenzó a perseguir a los cristianos. Y no solo a perseguirlos, sino a consentir la muerte de ellos y a matarlos también. Pero cierto día, cuando iba a matar los que estaban en Damasco, dice que se le apareció una luz, se le apareció el Cristo de poder y lo transformó y lo cambió. Automáticamente, cuando lo transforma y lo cambia, Saulo de Tarso salió de esa tradición. Y salió de la tradición y comenzó a seguir a Jesús. Lo que Jesús quiere es que todos los que están envueltos en las tradiciones salgan de ahí para que lo puedan conocer a Él. Ubay Shakima. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de estos mensajes no es discriminando a nadie, no, porque yo creo que Dios nos sacó a nosotros del vientre del catolicismo. Yo era católico. Conforme a la tradición terrenal, yo era católico. Yo creo que tú también fuiste católico. Porque esa fue la religión que nos enseñaron nuestros padres. Pero no es la verdad. La verdad se llama Jesús cuando se manifiesta en la vida de un ser humano. Entonces, cuando Jesús vino, lo primero que comenzó fue a eso, a traer un evangelio diferente al que ya estaba establecido. Y Saulo de Tarso, que perseguía y mataba a los evangélicos, se convirtió y dijo, todo el conocimiento que tuve, todo lo que aprendí de Roma, todas las tradiciones son basura, son cosas terrenales que no pensé yo que podía dejar con tal de ganar a Cristo. Y comenzó a defender a Jesús y se convirtió enemigo de los judíos y de los católicos de ese tiempo. Fue tanto que a Pablo en Roma le metieron una golpeada, hermano, que lo dejaron casi por muerto. Y cuando él dijo que era ciudadano romano, mas no ya con la costumbre romana, ellos se asustaron y lo pusieron en libertad. Entonces Jesús nunca fue católico, ni lo será. Y creo que ya como para culminar un poco, quiero que miremos aquí algo muy poderoso que hablamos ese día ya en el centro con el hermano Jorge. Que creo que el hermano Jorge dijo que cómo me atrevía yo a decir que la Iglesia Católica era la gran ramera, ¿se acuerda? Sí. Vamos a comprobarlo por la palabra, por la escritura. Por eso es que usted nunca va a encontrar un sicario que haya sido transformado en el catolicismo. Nunca va a encontrar usted a un borrachón que haya dejado de beber siendo católico. Nunca va a encontrar usted a una mujer, bueno, la Biblia habla de prostituta, vamos a mencionarlo así con el respeto que se merecen, que deje de prostituirse siendo católica, porque Dios no está en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la catatumba del diablo y la guarida de todos los demonios, lo dice la Biblia.
Y otra cosa que le quería decir, querido amigo y hermano, que no hay peor ciego que el que no quiera ver. La Biblia es la que tiene la razón. Apocalipsis capítulo 18. Vamos a mirar qué dice el capítulo 18 de Apocalipsis. Dice así, capítulo 18, verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y el verso 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y si seguimos leyendo todo para abajo, nos vamos a dar de cuenta de que Dios está hablando, pero vamos a ir al grano directamente. Apocalipsis 18, verso 20 y verso 24. Escuchen bien y presten atención. Dice, alégrate sobre ella, cielos, y vosotros los santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¿Cómo así que se alegren los profetas y los santos? Porque Dios ha hecho justicia en ella. ¿Sabe por qué Dios va a hacer justicia del Imperio Romano? Porque en la Santa Inquisición, que si no estoy tan mal, creo que fue en el 1475 al 78, todos esos cristianos seguidores de Jesús fueron muertos de la peor manera. Y aún todavía siguen siendo abominación del Imperio Romano. Porque cuando tú perteneciste a la religión romana, o católica como quieran llamarle, y Jesús se te revela, y tú sales de ahí y comienzas a seguir a Cristo y una vida diferente, el diablo se enoja. Y lo primero que dicen es que tú eres un protestante, que tú te torciste. Y cantidades de cosas hablan. Entonces, el verso 24 para terminar dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Escúchalo bien. Y tú me dirás, pero ¿dónde habla el catolicismo? Si te empiezo a mostrar todos los síntomas, porque hay síntomas antes que llegue la enfermedad. Ay, me duele aquí. Ay, me duele aquí. Cuando vas a ver tienes un cáncer y el cáncer ya es terminal. Si tú te pones a leer Apocalipsis 18, te vas a dar de cuenta de que los mercaderes de la tierra que se hacían imágenes, estampillas, todo eso caerá, porque Dios tiene pleito con el catolicismo desde que crucificaron y mataron a su hijo hasta el sol de hoy. Y dice que Dios hará justicia de la sangre que fue derramada de sus profetas y de sus santos apóstoles. Entonces, en la Santa Inquisición, lo primero que hacían era que tomaban leones de 2, 3 días de hambre, cogían los cristianos, protestantes como les llaman, y les soltaban los leones, fieras hambrientas para que se los comieran. A otros los enterraban dejándole la cabeza afuera para que los leones los comieran. Y así sucesivamente. El Imperio Romano y Dios son enemigos. Roma es enemiga de Jesucristo y del Dios del cielo. Si no se convierten, se arrepienten y vienen a Cristo, no tendrán salvación. La ira de Dios está que se manifiesta sobre el catolicismo. Y la sentencia del catolicismo está en Apocalipsis capítulo 18. Y que lo desmienta el que quiera, porque escrito está. Jesús nunca fue católico. Bueno, muchas gracias, Pastor Vladimir, por hacernos la visita aquí en la instalación de Sabana Estéreo. Y bueno, por acá la orden, cuando quiera. Y gracias por ese lindo mensaje. Amén. Bueno, nos vemos en una próxima.